Nuevamente el que les habla es Absalón Montoya, soy el médico cirujano oncólogo y ginecólogo oncólogo, ya con 25 años de ejercicio de la profesión, en una profesión tan grande, y agradecerlos a todos ustedes que nos sigan escuchando y que nos siguen por redes sociales. Siempre invitarlos a que participen activamente en nuestro canal de YouTube. Este tema de urgencias y emergencias oncológicas es sumamente importante y quiero tomarlo desde el punto de vista ilustrativo. No lo quiero tomar del punto de vista de diagnóstico o de una situación institucional, sino que es dirigido a qué es uno u otro y por qué se debe o no se debe hacer. ¿Y qué acción debería tomar? Exacto. Y esta motivación, como le decía previamente, nace de la saturación de los servicios de emergencia, ¿no? Porque, bueno, ahora lo veamos fácil, en la puerta de ingreso al hospital y al mismo tiempo es un pico botella, porque siempre estamos, ante cualquier eventualidad, vamos a emergencia. Pero las emergencias oncológicas están un poco relacionadas con las emergencias generales. Y vale decir, un paciente con cáncer, y empezando ya en el tema, un paciente con cáncer tiene otras enfermedades también. O sea, un paciente con cáncer es hipertenso, es diabético, puede tener un problema de artrosis, puede tener un problema de gota, puede desarrollar una apendicitis, puede desarrollar una colangitis, una colicistitis, que son de la vesícula, puede obstruirse el intestino, puede obstruirse una hernia. O sea, hay condiciones inherentes. O sea, cuando mi maestro decía, cuando tratamos un paciente con cáncer, realmente tratamos dos pacientes, decía. Uno con lo que trae y otro con lo que nos propone a nosotros. Trae de fondo. Entonces, por decirte, un paciente con leucemia o diferentes tipos de cáncer, pero puede aparecer también con una apendicitis, como vi previamente, o puede estar gestando y amerita una atención inmediata en cuanto a un aborto en curso, un aborto espontáneo o un parto pretérmino. Hay una serie de condiciones, ¿no? Pero nosotros tenemos que equilibrar en esto. Tenemos que equilibrar hasta dónde podemos hacer y qué emergencias o urgencias son, digamos, propias de la oncología, de la enfermedad de fondo, ¿no? Entonces ahí nosotros actuamos. Obviamente que quirúrgicamente hablando, si es que ha habido pacientes que tienen un problema de una apendicitis, un problema de una colicistitis, solo que son problemas quirúrgicos generales, nosotros lo hemos resuelto porque estamos preparados para eso. Y lo resolvemos no solamente porque estamos preparados, sino por los sistemas de salud. Imagínate, tengo un paciente, y en forma práctica, tengo un paciente con un diagnóstico de cáncer, lo quiero enviar a un hospital, no lo quieren recibir. No, si tiene cáncer, que lo traten en su hospital. No sé cuál es de la apreciación, pero es sumamente difícil. Entonces, yo tengo una apendicitis, que los tiempos son valiosos. Hasta que haga la referencia para que lo acepten en otro hospital, porque lo operen, un paciente se me complica. Entonces, tomamos acciones. Y para eso es que la especialidad te preparan para situaciones no oncológicas también. Por eso es que a veces en broma, no sé si tú me has dicho, ¿no? Usted tiene... Una vez me dijiste, pero doctor, usted es ginecólogo, ¿por qué opera tiroides, no? Es que eso es la segunda especialización, pero la primera es todo. Y entonces todos nosotros los oncólogos, tanto los médicos oncólogos como los cirujanos oncólogos, estamos preparados para diferentes actividades. Así es. Exacto. Incluso en los temas médicos también, porque nosotros en la formación académica hacíamos de neumólogos, hacíamos de nefrólogos, hacíamos de cardiólogos, de intensivistas, porque nos permite rotar en diferentes espacios. Y tienes que hacerlo. Ahora ya el hospital pues ha crecido y hay otros especialistas, pero antes nosotros éramos todos. Hacíamos de todo. Entonces eso nos permite, gracias a Dios, solucionar los problemas de los pacientes a tiempo. Como dicen, no nos tiembla la mano. Con responsabilidad. No con ese ego que lo puedo hacer, sino con responsabilidad porque el paciente lo necesita. No puede ser autodista, ¿no? Incluso muchos de nosotros, y saludo a mis colegas que están en emergencia, hemos trabajado. Yo tuve la suerte de trabajar 7 años en emergencia del INE. Y ahí conocí a muchos paisanos y un saludo para todos ellos. Muy bien, entonces, mira, en general, ¿qué es urgencia y emergencia? Emergencias y urgencias son situaciones clínicas oncológicas de riesgo. Pero hay un pero, que la urgencia es una entidad
que no compromete la vida del paciente. La urgencia. La urgencia. O sea, tiene un dolor muy agudo, por decir un ejemplo, ¿no? Tiene un dolor muy agudo, o tiene una falta de aire que no se traduce en la baja de oxígeno cuando se pone el aparatito, por decir, tiene fiebre. El paciente oncológico tiene fiebre, luego vamos a ir un poquito conversando, tiene fiebre, pero no traduce en un trastorno grande para una infección severa, por decir, es una urgencia. Y un paciente que viene con una distensión abdominal, con un cólico que está al inicio, por decir, pero que no peligra la vida o no se alteran las funciones. Entonces, entendemos del otro lado que ante estas molestias es una necesidad de atenderlo como una urgencia. ¿Cuál es la diferencia? Yendo un poquito más ahí, es que la urgencia se clasifica en el sentido de la prioridad de atención. O sea, priorizo la atención porque se puede convertir en una emergencia. Lo vamos a ir desarrollando. Pero yo tengo que adelantar, no que sea una emergencia, pero puedo atenderlo en horas, en minutos o en horas. O sea, me puede esperar. Y de ahí ese término, ¿no? Mira que estoy en emergencia, tengo 2 horas que vengo por dolor y no me atienden. Entonces, ese paciente, por decir, aquellos que nos escuchan, sé que es un poquito fastidioso tocar este tema y a veces pueden no estar de acuerdo con las apreciaciones, pero eso es lo que está escrito, esos son los protocolos, ¿no? Es que no peligra la vida. Si bien es cierto, el dolor es intenso muchas veces, que yo trabajo en emergencia, he tenido la oportunidad, que es el que más llama la atención, y hay pacientes que tienen otro tipo de situaciones que hay que resolverlas, pero pueden esperar. Pueden esperar. Hay un tiempo de espera, ¿no? Pero hay que tener mucho ojo, porque si bien es cierto, nos dan un tiempo de espera, pero si dejamos pasar el tiempo, se puede convertir en una emergencia, ¿no? Saben ya esas características que se dan en cierto paciente. Claro, por eso, claro, nosotros sabemos, ¿no? Entonces, lo que quede claro es que es una entidad, es una molestia, es un síntoma, una situación clínica que se presenta que no produce, no hay riesgo de muerte. Eso es emergencia. También el otro es que no pone en riesgo la función de otro órgano, ¿no? O sea, me duele, pero no, ese órgano no va a sufrir. O sea, no está orinando hace una hora que no orina nada, pero en 1 hora, 2 horas, ese riñón no se va a malograr por completo. Pero si yo lo dejo más horas, obviamente se va a alterar, ¿no? También en la urgencia necesita mucho la habilidad del médico, eso lo vamos a hablar, ¿no? ¿Por qué? Porque es necesario y requiere de una capacitación buena para diferenciar, ¿no? Precisamente de qué entidad se trata y hacer el monitoreo, ¿no? O sea, el monitoreo significa cómo lo sigo. Bueno, es que lo vean, ¿no? Exacto, ¿no? Entonces, la urgencia, que quede claro, no peligra la vida, puede esperar, así, en blanco y negro. Es una urgencia, hay que tener calma nomás. Exacto, calma. ¿Qué es lo que sucede ahí? Falta de diálogo. Comunicación. Espera, pues, ¿no? Y el otro dice, espera, el médico está ocupado, no hay quien la atienda, ¿no? Entonces, a veces sale alguien que con su vocecita te hace correr, ¿no? O sea, uno llega y estás con necesidad de atención, pero él dice, espere, pues. Entonces, el otro no, quiere atención inmediata, porque obviamente hay gente que tiene mucho temor, eso lo vamos a ver, ¿por qué se saturan los servicios de emergencia? Lo vamos a conversar después, pero hay gente que viene con mucho temor, quiero atención inmediata porque siento que se me rompe esto, por el dolor de cabeza, siento que se me rompe la cabeza, explota, mi familia se muere, no soporta, el otro lo ve que está pues ahí quejándose, habla muy bien, está contenido, entonces dice, espere, pues espere, ¿no? Y esa falta de comunicación hace que se exaspere, ¿no? Bien, yendo al servicio de emergencia, ya lo que es emergencia, es una condición clínica, ¿no? Que se presenta de forma repentina y crítica, ¿no? Y que nos puede poner en peligro la vida del paciente. Eso es lo más saltante. Entonces, en esto, pues, nos pone en peligro la vida o también la función de algún órgano, ¿no? Entonces, eso es emergencia. Eso es lo que se ve mayormente en los accidentes, por decir. Todos los accidentes son una emergencia. No es un urgente decir, no, espere, pues espere, ¿no? Para que se desangra, no, espere que venga aquí, espere que venga y que venga todo en desgracia, ¿no? No, o sea, el accionar es inmediato. Entonces, una de las características es también
que se alteran las funciones vitales. O sea, en el otro está normal, no peligra la vida, acá se alteran las funciones vitales, o también se altera la función de un órgano. Lo más clásico es una hemorragia. Una hemorragia lo que tienes que controlar, porque si no en tus narices, ese paciente puede fallecer desangrado, ¿no? En forma general. Claro, por eso decía al inicio que las emergencias oncológicas pueden ser propias de la oncología, o como también el paciente en condición de emergencia puede tener otro tipo no oncológico que conlleva una emergencia. Una enfermedad colateral. Una enfermedad colateral. Por eso dice, una apendicitis, por decirlo. Una apendicitis. Si lo pones a pensar, yendo al otro, un poquito en el ejemplo, una fractura en forma práctica, una fractura común, que tú lo ves que la pierna está volteadita. El único es el dolor, pero no hay cambios en la pierna, simplemente ha cambiado su forma. ¿Es una emergencia o una urgencia? Una urgencia, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque no peligra su vida, el huesito después lo vamos a tener que arreglar, ¿no? Pero si por obvias razones es una fractura expuesta, o sea, se rompió la piel, salió todo, y la sangre pues sale disparada, es una emergencia. Es el mismo evento, pero en relación a la gravedad. O sea, es más grave, ¿por qué? Porque la sangre sale, hay que hacer un torniquete, ¿no? Claro. Entonces, en el campo oncológico, yendo al tema, la emergencia sería cuando, por decirte que un paciente de un momento a otro tiene un dolor agudo en la columna lumbar, en la espalda, y empieza a faltarle fuerzas en las piernas, a un hormigueo, o ya no puede caminar. De repente, ¿por qué? Porque hay un tumor en el hueso que ha fracturado la columna y compromete la médula, ¿no? Entonces, ¿cuál es la emergencia? La emergencia es para restaurar la función del órgano. Entonces tengo que atender inmediatamente. Eso se llama compresión medular. O sea, si no lo trato rápido, ese factor que se presentó repentinamente, ese paciente no va a caminar, se vuelve parapléjico. Pero si actúo rápidamente, después hablando del punto de vista oncológico, vamos a mejorarlo, ¿no? Hay una parte también, como parte de la emergencia, es aquel paciente que está recibiendo quimioterapia. Por decirte, y en forma práctica, el paciente recibe quimioterapia y la quimioterapia destruye el tumor. Todos esos tóxicos que se destruyen se va a la sangre. Y ese tumor tiene algunos elementos fundamentales, como por decirte el calcio, el sodio, el potasio, etcétera, que son cosas elementales en la función del organismo. Entonces, todo eso que se destruye va a la sangre. Eso se llama lisis tumoral. O sea, lisis, muerte del tumor. Va a la sangre se llena de esos desechos, no lo elimina, porque tiene que eliminarlo por el riñón o por el hígado, es una emergencia también. Porque si no se nos muere este paciente como intoxicado, digamos así, como envenenado por todo. ¿Eso no es metástasis? No puede ser de la metástasis o puede ser de un tumor primario. Lo que me refiero es que la quimioterapia cuando empieza a destruir. Por eso que has escuchado muchas veces que la quimioterapia le hace vomitar, le baja las defensas, no orina, ya se hinchó, etc. Es por esos fenómenos. O a veces recibe la quimio, se pone medio zombie, ¿no? Porque todos los residuos están adentro. Y si es, por decirte, tumores grandes, como en el caso de los linfomas, ¿no? Que son tumores en los ganglios múltiples en todo el cuerpo y la quimioterapia lo funde, todo ese material de desecho tiene que expulsarse. Entonces, al destruirse entra a la sangre, ¿y cómo lo ayudo a eliminar? Para que el riñón no se tape de todos esos residuos, digamos así, que llegue, porque el riñón es un filtro. Y todo eso que llega a gran carga lo va a tapar. Es como una avalancha. Entonces yo tengo que ayudar al riñón para que funcione y no se tape y no haga insuficiencia renal. Mira qué interesante. Entonces la emergencia no está solamente en salvar la vida, sino en salvar ese órgano. Mira qué interesante. Entonces por eso es que la apreciación del inicio es importante, ¿no? Por otro lado, también por decir las hemorragias, lo conversamos, un tumor puede sangrar. Por decirte, en cáncer de cuello uterino, las emergencias son por sangrado abundante, así, a chorro, ¿no? Para ilustrar más o menos a la población que nos escucha, el cáncer de cuello uterino son tumoraciones que aparecen en el cuello, que es como una coliflor. Y a veces está tranquila hasta que eso se rompe, porque es un tumor como una coliflor así putrefacto, y cuando examinamos, esos tumores se rompen, así es bastante friable. Se rompe y empieza a sangrar como chorro. Mira, a mí no quiero exagerar, pero me ha pasado cuando traje emergencia, y también cuando estoy ahora en el
trabajo en gineco, mira, que quieres poner una pinza para proteger adentro y se te corre la sangre por el brazo. O a veces, como dicen criollamente, chispea la sangre en el pecho, porque son vasos grandes directamente que van al costado del cuello uterino, ¿no? Entonces, eso por decir, es anemizante rapidito, un paciente se descompensa. Del consultorio a emergencia, que no dura más de 3 minutos en llevarlo, a veces llegan desmayados. Y la sangre baja, pues como un caño abierto. Entonces, eso es una emergencia. Pero hay un problema ahí. La emergencia lo solucionamos en el momento de tratar en lo posible de evitar esa causa. Pero la enfermedad está ahí. El segundo paso es tratar la enfermedad. En otras palabras, por decir, si viene este paciente con un sangrado de cuello uterino que es abundante, ¿qué tengo que hacerlo? Taponearlo ahí. A veces buscar el vasito y tratar en lo posible de cerrarlo, pero a veces así como una colita de chancho empieza a moverse y a sangrar. Entonces tengo que controlar el sangrado y después de eso, como emergencia, iniciar el tratamiento de emergencia, que sería radioterapia o quimioterapia. Es como tener una herida abierta por dentro, como eso no se opera. Entonces comprimimos, tratamos con el tratamiento complementario y esperar que viene. Entonces muchos pacientes, por decir, es incómodo a veces que sangran y sangran y sangran, hay que transfundir y transfundir, porque no hay otra forma de cómo pararlo. Entonces ellos sí van a emergencia, por decir a cada rato, ¿no? Son emergencias, eso se llama hemorragias masivas, que los lleva a un shock hipovolémico, que se desmayan porque ya la sangre, en los niveles de sangre, los niveles de fluido en el cuerpo, están sumamente bajos, ¿no? Y lo controversial, por un lado están anémicos, pero por otro lado necesito que la hemoglobina esté bien para poder irradiarlo, para dar el tratamiento. Entonces hay que transfundirlo varios paquetes de sangre, pero no es que le pongo pues 5 paquetes, 8 paquetes así por así, porque la sangre misma también, por la propia cantidad que se pueda poner en un determinado tiempo corto, me va a malograr el riñón. Entonces todo es pausado, todo es un manejo, a veces dicen no, pero pone balanceado, digamos secuencial, etcétera, con responsabilidad, ¿no? Porque también hay un problema de la politransfusión, o sea, le ponemos glóbulos rojos. Hay que entender que lo que se pone al paciente es solamente glóbulos rojos, no se ponen los otros componentes de la sangre. Entonces, esa sangre se altera y puede haber una reacción, puede haber un problema propio de la misma sangre por producto de la transfusión. Entonces, todas esas cosas tenemos que ir viendo, ¿no? Equilibrando los conceptos. Otra emergencia también, de acuerdo a la localización de los tumores, es la obstrucción de la vía respiratoria. Hay tumores propios del tórax, tumores propios del cuello, en cáncer de tiroides, en linfomas, o en cáncer de pulmón, o en cáncer del mediastino, que se llama la parte media de ambos pulmones, comprimen la vía aérea. Ahí es un lío, y disculpen el término nuevamente, porque a veces no sabemos qué hacer en ese momento, más que ponerle oxígeno, buscar la mejor forma, porque no hay abordaje. O sea, como si yo tengo un tumor que me comprime la tráquea, ¿cómo abordo para hacerle un procedimiento? O sea, ahí el tema es la enfermedad. O sea, el tema es el que me está causando es la enfermedad. Y tengo que tratar a la enfermedad. En ese momento tengo que tratar en lo posible, buscar N maneras de cómo suplir la urgencia o la emergencia. Porque la enfermedad y eso también hay que ponerlo muy presente, porque lastimosamente en nuestro país llegan cánceres muy avanzados, y no nos permiten avanzar. Muy bien, entonces en aras del tiempo ¿qué es la emergencia? No admite demora alguna, es inmediata. La urgencia es rápida, hay que atender rápidamente, en minutos, horas, pero este es inmediato. Cuando llega una emergencia al hospital, nosotros abrimos todo, como cuando pasa la ambulancia, un propósito, llamar de atención en la calle y que den pase las ambulancias, ¿no? Es inmediato. Esos minutos es elemental. Y mire, ahí un pequeño paréntesis, bueno, al tiempo vamos a tratar de medirlo. Es completamente desagradable, irresponsable en cuanto a la población, los taxistas, las municipalidades, que se permita que en la puerta del hospital esté lleno de taxis. Y uno no puede entrar al hospital. Y de ambulantes. Entonces, ¿cómo haces si los minutos son claves en una emergencia? Ahí estás, de demoras hasta 10 minutos para entrar a un hospital. Y a veces en 1 minuto puede fallecer un paciente. 1 minuto es elemental. Entonces, eso es un acto de irresponsabilidad que muchas veces he protestado, pero
Alguna vez me han escuchado, otras no, pero eso no significa que me debo callar. Hay que continuar con eso, ¿no? Entonces, no se admite demora en la atención, requiere una atención inmediata porque hay que estabilizar al paciente, porque implica probabilidad de muerte, ¿no? Recuerda que la emergencia es probabilidad de muerte o de que algún órgano se vaya alterando, ¿no? Bien, en forma general, ¿no? Lo que vamos a ver es, digamos que en cuanto a una emergencia, se debe actuar con rapidez. Es fundamental entender los protocolos que tiene cada institución, y hay que capacitar también a los médicos de emergencia para que sepan y prioricen qué es urgencia o emergencia. Muchos de nosotros tenemos una especialidad que no es emergencia, uno la aprende sobre la marcha. Hay algunos que son especialistas en emergencias, obviamente conocen los protocolos, pero nosotros, muchos pacientes, muchos no, porque no hay esa capacitación. Simplemente vas y haces la misma actividad como estarías en consultorio, como estarías digamos, en sala, haces la misma cosa en emergencia. Y no es así, emergencia es completamente diferente. Es un equipo que se mueve. Yo he tenido la capacidad de trabajar y gracias a ello también integro lo que es soy un brigadista nacional de defensa civil, calificado en los cursos con todo esto, porque trabajé en emergencia y lo hice re bien, ¿no? Gracias a Dios, pues yo soy así medio inquieto en esa parte, ¿no? Entonces, mira, propia de las enfermedades, las emergencias en cáncer pueden ser, lo que te dije, cuando se destruye el tumor, se llaman metabólicas, ¿no? Cuando cambia, pues se altera el calcio, se altera el sodio, etcétera, ¿no? Pueden ser hematológicas, por decir, cuando hay baja de la hematología de la sangre, cuando hay baja las defensas, hay neutropenia que se llama, y adicionalmente hay un foco séptico, que significa que hay una infección severa. Y ese paciente se va a morir por un shock séptico, o sea, por una infección severa, bajan todas las funciones y puede fallecer. Entonces, inmediatamente tengo que actuar. Las estructurales es cuando se comprime la médula, cuando hay un problema por un tumor que obstruye una vena acá que no permite una irrigación al cerebro, ¿no? Y algunas consideraciones especiales en relación al tratamiento con quimioterapia y con radioterapia, que se llaman reacciones adversas. Nosotros hemos recibido muchos pacientes en estos años, obviamente, que reciben la radioterapia y hacen como alergia a la radioterapia. ¿Alergia? A la radio o a la quimio, sobre todo a la quimio. O sea, los tratamientos. A los tratamientos. Inmediatamente de emergencia y actuar con todos los protocolos de emergencia, ¿no? Muy bien, siempre hay que entender que el cáncer para nosotros es una prioridad. Hay una causa de mortalidad propia que según las estadísticas mundiales está pues alrededor del 93 por cada 100.000 habitantes que mueren por cáncer, ¿no? Y de ellos mayormente son oncológicos. Muy bien, entonces quiero hablar en forma general de los protocolos de manejo y la clasificación. Esto es importante porque los colegas que trabajan en emergencia lo tienen que hacer. En primer lugar, la gravedad de la condición. Ese paciente está grave, cómo están sus signos vitales, qué síntomas trae. Ese es el primer lugar. En segundo, para nosotros es elemental el tipo de cáncer y el estadio clínico. El tipo es, ya lo hemos hablado, si es el menos malo, moderado, malo, muy malo. Ajá, y el estadio es a dónde ha avanzado. Esto nos permite ver el pronóstico. Porque si un paciente, mira, y eso por eso al inicio dije que puede parecer un poco pesado esto. Si un paciente tiene un cáncer, el tipo de cáncer tiene un mal pronóstico y el cáncer, el estadio clínico es generalizado, avanzado, lo que debería ser una emergencia es una urgencia nada más. Porque prácticamente no tenemos alternativa de tratamiento de la enfermedad y en todo caso lo que pasaría es a manejo paliativo. Y el manejo paliativo, que la vez pasada con el doctor Odoya, un saludo para ti, lo conversamos que es manejo para darle calidad de vida y hacer que la enfermedad sea tolerante humanamente hablando. Entonces mira cómo cambia. O sea, puede ser emergencia porque los familiares vienen a una emergencia, pero para nosotros en la apreciación se convierte en una urgencia. Y siempre para el paciente puede ser una cosa pequeñita, para nosotros, para ellos es 100% necesidad. Es al revés. Hay que interpretarlo, que a emergencia no van por gusto, van porque quieren que se les solucione el problema o su molestia, ¿no? Entonces también hay que considerar tratamientos en curso. Y el tratamiento en curso que está recibiendo quimioterapia, radioterapia o ha sido operado. Si ha sido operado y llega pues en mal estado general, tengo que pensar probablemente hubo un sangrado, hay una infección, algo hizo por dentro, una colección, una fístula, etcétera, etcétera, que son términos médicos, pero implica que algo inherente a la cirugía ha pasado. Inmediatamente tengo que actuar con los exámenes, hacer todo para buscarle solución. Y si no, por decir, cuando trabajamos en cavidad,
el intestino que se puede perforar irreversiblemente, hace una peritonitis y los tiempos son valiosos porque va a fallecer por una infección severa, como en apéndice, ¿no? Que tenemos 8 horas, ¿no? Aparte de eso, también les decía, un paciente oncológico tiene otra enfermedad de fondo. Entonces tengo que evaluar también si este paciente viene por una diabetes descompensada, por decir, o ha hecho un infarto cerebral, o ha hecho un infarto del corazón, o hay un cuadro hipertensivo, y ese cuadro hipertensivo es propio o es emotivo. O sea, hay muchas cosas que hay que valorar, ¿no? Muchas variables, ¿no? Entonces, en eso es importante, lo que estamos conversando es que también se ve como consideración el tipo de cáncer de tratamiento. El paciente está en tratamiento, está en estudio. Si está en estudio es prioridad. Si está en estudio, o sea, dicen, tengo un tumor en el estómago, perfecto, está en estudio, tenemos que darle todo, como se dice previamente, usar todos los recursos para que se convierta en emergencia. Esa urgencia se convierte en emergencia porque ese paciente está en estudio. Todavía no sabemos el pronóstico. Mira, ¿no? Entonces, si el paciente de tratamiento quirúrgico, obviamente fue operado, ya lo dijimos, ver las complicaciones posoperatorias. Exacto, ya sabemos. Si el paciente está en quimioterapia, respuesta a la quimio. Ahí también es importante. Si la quimio tiene una intención de controlar la enfermedad, también es prioridad, es emergencia. Pero si damos una quimio paliativa, como quieren decir, ojalá lo haga bien, disculpen el término, ojalá con esto mejore, ojalá, como una alternativa, pero cuando dicen el término paliativo ya no es una emergencia, es una urgencia. Porque el pronóstico lo está mandando la enfermedad. Ahora, claro, y la radioterapia igual. Por otro lado, también es importante considerar esto, ¿no? Si un paciente llega, es nuevo, está en estudio de imágenes para demostrarlo, pero está en re mal estado general, que no va a responder a una cirugía, no va a soportar, digamos, una cirugía, no va a soportar la quimioterapia, no va a soportar la radioterapia, por su estado general, también deja de ser emergencia. Es una urgencia, claro, porque no voy a poder hacer más cosas. Y eso, si está en mal estado general, crónicamente hablando, no agudo, crónicamente hablando, no lo voy a recuperar, pues, porque la enfermedad de fondo no lo voy a poder tratar mientras esté en mal estado general. Algunas veces, como en los casos de leucemias, por decir, o linfomas, los tratamientos lo hemos hecho en la UCI. O en niños que tienen tumores que responden al 100%, lo hemos hecho ya en UCI, o sea, ya incluso con máquina, con ventilador. ¿Por qué? Porque el pronóstico de fondo es bueno. O sea, ¿me entiendo? O sea, tengo el diagnóstico, esto se va a curar. Está en mal estado general, pero se va a curar. Entonces, vamos con todas las proyecciones porque lo vamos a salvar. Pero un paciente en estado paliativo no. Justamente eso es otro tema grande que habría que conversar. Los pacientes en cuidados paliativos, que mayormente son los que llenan las emergencias, ¿no? Y en estos pacientes paliativos, básicamente lo que nos permite es aliviar el sufrimiento y darle calidad de vida. Dejan de ser una emergencia. Y para eso tiene que haber un entendimiento claro con la familia y con el mismo paciente. Es cruel, por eso decía que muchas personas quizás no estén de acuerdo conmigo, pero obviamente implica que tenemos que hacerlo, ¿no? Que no se puede hacer más nada, ¿no? Entonces, claro, dijiste la frase que no lo quería decir, ¿no? O sea, médicamente en relación a la enfermedad no podemos hacer mucho, pero en cuanto a la atención del paciente, en cuanto a lo que amerita el paciente, para que no sufra calidad de vida, podemos hacer mucho, podemos hacer bastante. Sobre todo manejo sintomático y eso también acorde con la familia, ¿no? Muy bien, lo que quería, como parte de estos minutos que nos quede, es hablar un poquito por qué se saturan los servicios de emergencia, ¿no? ¿Por qué se satura? Es fundamental. Mira, los servicios de emergencia lastimosamente se saturan por las debilidades que tenemos en el primer nivel de atención. En el primer nivel de atención, en primer lugar, no hay la credibilidad, porque obviamente no lo ven con ello como tal. Lo segundo, no está equipado, no hay infraestructura para poder tener una emergencia. Y tercero, los horarios. Los horarios son cortos, solamente en el día y en la noche no hay. Entonces, ¿qué es un tema pendiente? Fortalecer los servicios de primer nivel de atención. ¿Por qué? Porque muchas veces por un resfrío que duele todo el cuerpo, que está con fiebre, un paciente está, por decirte, en los pasillos de Rebagliati o de la Almenara, ocupando un espacio que debería ser ocupado por un paciente que realmente amerita una emergencia. ¿Por qué? Por la falla del sistema que tenemos en los sistemas que no están preparados para eso. La desconfianza también, que la atención no va a ser adecuada, ¿no? El otro tema es la falta de educación de los pacientes. Los pacientes que creen, yendo a un hospital grande me atienden mejor.
O voy a un hospital grande, me atienden más rápido. Si voy por emergencia, me atienden más rápido. Pero sin darse cuenta de lo que estamos hablando, de la priorización. Tenemos que priorizar a quién atendemos y a quién no, en forma inmediata. Por otro lado, también es, busca una atención gratuita. Emergencia es atención más rápida y bajo el concepto de rápido y gratuito. ¿Por qué? Porque no tengo los recursos para atenderme a una entidad privada, o en todo caso no he tenido los cupos para una cita ambulatoria normal. Entonces, ¿por dónde voy? Por emergencia. Bajo el concepto, como dice, vete por emergencia porque te atienden rápido. Y no es así. Y vienen las protestas, ¿no? Y otra de las cosas también es que muchas veces este sistema propio del hospital está mal implantado. Y ahí hay un tema que es grande para hacer, que se llama la ineficiencia del sistema de triajes. O sea, el triaje, lo que hemos dicho, ¿no? El médico lo ve y determina, esta es una urgencia, una emergencia, o una urgencia que se puede convertir en emergencia. Actúa inmediato. ¿No? Entonces, eso es potestad del médico que evalúa. Y te decía, deficiencia, no hay capacitación a un médico que trabaja en emergencia, pero que tiene otra especialidad. ¿Me entiendes? Que ahí es una cosa pendiente. Y por otro lado, el equipamiento también siempre es deficiencia. La Contraloría lo ha dicho, el 61% de las instituciones carecen de equipamientos de emergencia en los servicios de emergencia. Eso dice la Contraloría, eso está escrito por si acaso. Y el otro son presiones políticas, sociales y legales. ¿Por qué? Porque ahora que tenemos que todo grabamos, entonces va un paciente de emergencia y políticamente atiende, hace una atención inmediata a pacientes que no la meritan. ¿Por qué? Por el temor. Influencia política, me llamaron a tal persona, tienes que atenderlo. Sí o sí, no, pero está resfriado, sí, pero atiéndelo. O sea, la presión social, ¿qué va a pasar de mí o la presión legal? Me denuncian si no nos atienden. Entonces esta situación genera el mal uso de la emergencia. Y hay que entender que la emergencia, hay una frase muy bonita que dice, es un espacio para salvar vidas, no para compensar la ineficiencia del sistema. Esa es la conclusión. Es una conclusión. Entonces, bueno, en aras del tiempo, lo que he querido es brevemente llegar a ustedes con este pequeño espacio dedicado a lo que es urgencias y emergencias, entendiendo que sea para ustedes un poco beneficioso para tener los criterios adecuados y también para que en los hospitales no sufran con este sistema que tenemos, que a veces parece intolerante y no malo. Pero no necesariamente es así, hay muchos factores que intervienen, pero también nosotros tenemos que saber cuándo vamos o cuándo no vamos a una emergencia. Efectivamente, esta es responsabilidad de todos, también del usuario que tiene que informarse, también el usuario que tiene que saber que es una urgencia y que es una emergencia, y para eso está viviendo con esperanza. Así de es. alguna manera damos esta orientación con el mejor ánimo para que todo pueda ser llevable en esta situación, porque el cáncer pues, es una enfermedad que lamentablemente desorienta a los familiares que quieren todo con urgencia. Bien, son 9 de la mañana con un minuto para la despedida brevemente. Sí, muchas gracias por acompañarnos. Siempre invitarlos a que estén con nosotros el próximo sábado en el mismo horario, y también a invitarnos a aquellos que nos siguen por redes sociales. Por favor, compartan la información, que es muy buena, dejen sus comentarios, suscríbanse, activen la campanita de las notificaciones y denle like. Muy bien, la invitación está